Ok, fíjense. Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que muchos de ustedes conocen, porque es una cosa que está sucediendo todos los días desde hace un buen rato, ¿verdad? Les voy a dar una buena noticia. No es la el primer país al que le está sucediendo, a la primera sociedad a la que le está sucediendo. De hecho, ha sucedido desde hace muchísimo tiempo. Estoy seguro que cuando las cavernas debe haber aparecido algún señor controlador que quiso controlar la tribu, que puso a la gente a hacer cola para la carne de mamut. La gente se molestó, dejaron de cazar los mamut, hubo escasez de mamut, tuvieron que hacer cola, se molestaron peor y botaron al tipo de la tribu. En el siglo XIX, un señor bastante con problemas de control, ¿verdad? A eso mismo lo llamó comunismo. A principios del siglo XX hubo muchos experimentos de eso mismo. Uno terminó hace unos cuantos años, en 1989, que fue la Unión Soviética. La gente hizo cola, tuvo escasez, una inflación terrible, etc. Uno de los exponentes máximos de esto en la historia fue un señor llamado Nerón. No sé si ustedes lo conocen. El señor Nerón logró que Roma, que era la capital del imperio, como decirles, qué sé yo, Nueva York hoy en día, ¿verdad?, llegara a tener por primera vez en la historia inflación. Ellos acuñaron ese término porque por primera vez hubo inflación en el mundo. Y fue gracias a Nerón en la Roma antigua. ¿Qué hizo Nerón con Roma? La quemó. Sí, la quemó. El señor, muy democráticamente, cuando vio que la gente se había puesto nerviosa porque tenía que hacer cola, no había comida, etcétera, etcétera, quemó la ciudad. Espero que no sea nuestro caso. De todas maneras, ¿por qué es una buena noticia? Porque al final del día todo esto se revierte siempre en cosas mejores, ¿ok? O sea, que no es un proceso que lleva a la muerte, un proceso que lleva a un renacer espectacular, y lo hemos visto también en la historia muchísimas veces. Los grandes países de hoy en día, como por ejemplo Alemania, pasaron por eso mismo. Los Estados Unidos han pasado por eso varias veces, ¿verdad? Y hoy en día son potencias, dígame Japón, o incluso la misma China. Entonces nosotros tenemos todas las esperanzas del mundo de salir perfectamente de esto. Déjenme buscar aquí lo tengo. Por cierto, soy ingeniero mecánico, pero les digo una cosa: la gente que me conoce y me echa broma, me dice que tuve que hacer un posgrado, una maestría y un doctorado para volverme ingeniero industrial. Y bueno, a mucha honra, pues. Quisiera que me vieran como ingeniero industrial, y si ustedes me ven como ingeniero industrial, oye, no habré votado 17 años en mi carrera. No, o sea, ustedes se tardaron a lo mejor 5 o 6 años en ser ingeniero industrial, y yo tuve que tardarme 17, porque empecé por ser mecánico. Entonces, y mi doctorado es en gerencia de procesos logísticos, y por eso hablo de logística. Llevo unos 10 años estudiando estos temas, y por esas cosas de Dios me puso en el sitio más indicado para poder estudiarlos, porque creo que en Venezuela se han juntado todas las variables de estudio posibles de este fenómeno, y cuando esto termine yo voy a escribir un libro, y si todo va bien terminaré viviendo aquí en Venezuela en un buen sitio, pero con una casa en las Bahamas para ir de vez en cuando, y como no vamos a tener rollos con los dólares, entonces bueno. Fíjense, escasez. ¿Cuánto es la escasez? No lo sabemos exactamente. El último número, por cierto, esta presentación la terminé antes de ayer, seguramente no está actualizada. Los números cambian todos los días, ¿de acuerdo? Los últimos números extraoficiales, obviamente, porque si le preguntamos al gobierno, como buen gobierno que es de todo el mundo, ¿verdad?, nunca te lo va a decir. El último número que tenemos es 57% de escasez. Eso significa dos cosas, puede significar dos cosas. Uno,
que 43% de las cosas que necesitamos no las conseguimos. O dos, conseguimos las cosas que necesitamos, pero solo en el 43% de las veces que las buscamos. Por consiguiente, siempre están escasas. ¿Ok? Eso es lo que puede suponer 57% de escasez. Lo que les digo, un normal en un momento de crisis, de un país que tenga un problema de crisis de producción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es tener entre 3 y 5% de escasez. 57% de escasez está a niveles de guerra. O sea, cuando Berlín fue asediada en la Segunda Guerra Mundial, se estima que estaba entre el 40 y el 60% de escasez. ¿Ok? O sea que estamos en un sitio asediado por la guerra, no la guerra económica que estamos perdiendo. ¿Ok? ¿Qué son colas? Todos ustedes saben lo que son colas, son ingenieros industriales y saben qué son colas. ¿Ustedes hicieron cola para entrar aquí? ¿Sí? ¿Los pusieron a hacer cola? Porque había escasez de sillas. No, ¿verdad? Los pusieron a hacer cola para que se ordenaran en la entrada, ¿cierto? Si hubiera habido escasez de silla, la cola que ustedes hubieran hecho era para acceder a una silla. Y de hecho, muy probablemente los últimos no iban a acceder a las sillas, porque si hay suficientes sillas no necesitamos hacer cola. Pero si no hay suficientes sillas, hacemos cola para que los primeros tengan más prioridad que los últimos, ¿cierto? Las colas que vemos hoy en día, que en Venezuela se ha hecho cola siempre, nosotros tenemos una cultura de cola maravillosa. De hecho, si tú vas a un restaurante, tú tienes dos restaurantes iguales, en las Mercedes, por ejemplo, los dos tienen la misma comida, y llegamos al restaurante, y uno tiene una cola enorme, y el otro no tiene cola, ¿cuál es el mejor? El de la cola. El de la cola es el mejor. Tú dices, no, ese no debe ser para nada. Tú nunca piensas, oye, dice que aquel es chola, es rápido cuando en el servicio y tal, qué sé yo. No, tú piensas que es malísimo y todo el mundo quiere venir aquí, ¿no? Y a lo mejor absolutamente al revés, pero eso es por nuestra cultura de cola. Entonces, no le paren cuando, por ejemplo, me sucedió a mí el otro día, saliendo del baño, mi esposa va para el baño, yo también, y ustedes saben muy bien que en el baño de hombres casi nunca hay cola, pero en el baño de las mujeres siempre hay cola, y las ha habido siempre. Desde que nos bajamos de los árboles y las mujeres empezaron a ir al baño, había cola en esos baños. Entonces una señora que está en esa cola, oigo que dice, ahora hasta para ir para el baño hay que hacer cola. Señora, llevamos 1,5 millones de años haciendo cola para ir para el baño. O sea, tampoco nos volvamos esquizofrénicos con eso, ¿no? O sea, las colas siempre han existido. ¿Cuál es el problema? Es que hoy en día un venezolano promedio se tarda 4 horas y media de cola al día, de una jornada de 8 horas de trabajo, ¿ok? Para obtener además una cosa que la debería obtener en minutos, ¿de acuerdo? Y no debería estar haciendo cola. O sea, que son 4 horas y media al día por persona que se está perdiendo de producción en el país. Claro, hay gente que hace esa cola porque después va a revender los productos, que claro, en un mercado marginal como el nuestro, donde el producto está sumamente regulado y tú lo compras a ese precio y lo puedes revender 100, 200 veces lo que cuesta, es obvio que es un negocio hacer 4 horas y media de cola. De hecho, no les voy a decir los números porque nos vamos a deprimir todos y bueno, esperamos que venga la otra, que porque me quedo igual. Entonces yo le voy a hacer un favor al otro ponente y no le voy a decir los números de lo que se gana esta gente revendiendo. Inflación. ¿Cuánto es la inflación? A ver, ¿alguien me sabe decir? ¿De cuánto es la inflación? ¿Ah? No oigo. 58. ¿En dónde? La inflación oficial es 170. La inflación en la mayoría de los rubros, sobre todo que de alguna manera tiene que acceder la clase media, es 670%. Eso significa, señores, 2% al día, de todos los días hábiles y no hábiles. Eso significa que ustedes cuando se pararon hoy eran 2% más pobres que ayer.
Perdón. Después tienes que echarle pichón a decirle por qué hay que quedarse. Tendrán más interés. ¿Saben una cosa peor? Los que somos asalariados, eso significa que cuando me pagaron el 30 de junio, ¿verdad? Mi sueldo valía X. Cuando me vuelvan a pagar el 30 de julio, mi sueldo va a valer 60% menos. ¿Ok? O sea, que lo que dijo Enrique ayer de que suban el 50% era porque él estaba hablando de 20 días. Cada 20 días suban el 50% de sueldo a la gente para que más o menos mantengan el nivel adquisitivo que tienen. Eso es lo que significa este número. ¿Ok? Chévere, ya sabemos dónde estamos parados, eso no era nuevo. Vamos a ver cuáles son los ingredientes de esto. Primer ingrediente, las cadenas de suministro. ¿Ok? Las cadenas de suministro son aquellos, ustedes ya lo saben, lo han visto varias veces aquí, son aquellos elementos que están encargados de llevarnos un producto o un servicio desde el puerto, por ejemplo, o desde el proveedor hasta el consumidor final, o incluso, como ustedes también saben, como logística inversa, ¿verdad? Llevarlo también a ser reciclado, reutilizado, etcétera, etcétera. Una cadena de suministro. No me voy a parar mucho en esto. Lo otro, que es más nuevo, es una malla de abastecimiento. ¿Qué es una malla de abastecimiento? Es muchas cadenas de suministro juntas. Ustedes entenderán que la cadena de suministro, cualquiera, de la cerveza de Polar, ¿verdad?, necesita otras cadenas de suministro para hacerles llegar a ellos la materia prima. A su vez necesitan otras cadenas de suministro para hacerles llevar a ellos la energía, y otras cadenas de suministro que les lleva a ellos la comunicación, por ejemplo. O sea, hay toda una serie de cadenas de suministro hoy en día. Nuestro sistema es tan complejo que las cadenas de suministro forman una malla. Esto es perfecto. O sea, aquí hay una cadena de suministro que se enreda con esta, que a su vez se enrolla con esta, y así formamos la malla de abastecimiento que debe estar funcionando en cualquier país. Y hoy en día, con la globalización, debe estar funcionando en el mundo entero para que nuestro planeta ande. Por cierto, ahora que dije globalización, planeta y tal, qué sé yo, solo un tips, un paréntesis. ¿Saben cuál es la inflación acumulada en un año planetaria? O sea, si agarramos al planeta como un país y le decimos, vamos a calcularle la inflación de los precios al planeta contra otro planeta de la galaxia que nos esté haciendo competencia, ¿saben cuál es? 1.5%. O sea, nosotros tenemos 600 veces, o 500, bueno, no seamos tanto, 500 veces la inflación del planeta. O sea que si estuviéramos compitiendo con otro planeta en otro sitio de la galaxia, nos estarían botando el planeta porque les estamos enredando el promedio de inflación. Somos el país más inflacionario del mundo, ya no lo ganamos. ¿Ok? De largo, por varios cuerpos, ganamos por varios países de distancia, ¿verdad? Y de alguna manera eso nos dice que las cosas no se están haciendo bien. Seguimos. Ese era otro de los ingredientes. Otro ingrediente es el Estado. El Estado somos todos, pero en un país como Venezuela, que parece más una monarquía que una democracia, ¿verdad? El Estado es el gobierno. El gobierno, que es simplemente el administrador del Estado, el administrador de nuestras cosas. O sea, en Estados Unidos el gobierno es el administrador, si lo haces mal te vas, ¿verdad? En nuestro caso es como nuestro dueño. Entonces, claro, al ser nuestro dueño, y ojo, no es ahorita, ha sido siempre, de Simón Bolívar para acá. O sea, ustedes me oirán decir cosas políticamente incorrectas hoy. Y una políticamente incorrecta, que el primero que se creyó dueño de esto fue Simón Bolívar. Después le dijo, país, toma, te regalo el país. Y así sucesivamente. Y eso es lo que le dice cada presidente al otro. ¿Ok? Y el penúltimo, al último, le regaló el país y todo lo que estaba debajo, arriba, a los lados.
Es más, nosotros nos creemos que la órbita es nuestra también. Un día de esto le vamos a cobrar el IVA a los satélites que pasan. No es mala idea, deberíamos decírselo al gobierno. Este es uno, obviamente, muy importante. El otro son las barreras de trabajo, de operación que le pone precisamente el gobierno a las cadenas de suministro. Una cadena de suministro debe ser así, limpia, debe trabajar sola, debe estar con su propio músculo financiero, personal, etcétera, trabajando. Nadie tiene que estar diciendo lo que tiene que hacer. Si lo hacen mal, bueno, quebrará y habrán otras que la sustituyan. Si lo hace bien, bueno, terminará siendo muy exitosa. Pero ¿quién dice que es así en Venezuela? Nosotros tenemos unas barreras gigantescas en el lado, por ejemplo, de proveedores, procesadores, distribuidores, ya veremos cuáles, y otras barreras gigantescas en el lado de distribución, de nosotros mismos como usuarios, etcétera, etcétera. Nos las han ido poniendo durante años, y cuando yo digo años, señores, estoy hablando de 50 años, no estoy hablando de 15, ¿ok? Estoy hablando de muchos años. O sea, nosotros por alguna razón culturalmente somos maniáticos de control y decidimos que si las cosas no se hacen como nosotros decimos, entonces las cosas están haciendo mal. Y mientras tú no estás en el gobierno no eres peligroso, pero en lo que llegas al gobierno te vuelves el cavernícola peligroso que termina racionando la comida del mamón. Primera barrera, acceso a las divisas. Creo que no tengo que explicar nada, ¿verdad? O sea, creo que ustedes saben de qué estamos hablando. Y cada día somos peores. Un día ya no sé ni cómo se llaman las cosas, el CIMADI, el SICA, el sí, deberían llamarse el no, porque cada vez que se llaman el sí no sirve. Si le ponen el no MADI, a lo mejor funciona. ¿Okay? Entonces, este tipo de barreras que obviamente están caducas, que ya no funcionan, que nos están haciendo un daño terrible, están al principio de las cadenas de suministros. Ayer teníamos a Oscar Carvajal aquí, él es gerente de compras de Pharma, me estaba comentando de que, oye, ha sido tremendamente difícil, están cansados ya de pelear, de luchar contra eso. La otra es del otro lado, que este es menos conocido. Nuestros amigos de Sunagro, que ya es el tercer nombre que tienen, antes se llamó SICA, después SADA, ahorita Sunagro, eso todo en un año. O sea, somos muy creativos con los nombres. Y todos empiezan por ese, ¿no? Porque además todo es un sistema, ¿no? Estos señores de Sunagro, yo no sé si ustedes saben, pero ellos controlan el 80% de la distribución de los bienes del país. ¿Qué significa esto? Ellos controlan la distribución de la comida, de todo lo que ustedes usan para bañarse y vestirse. Ellos controlan, obviamente, la distribución de las materias primas. Todo lo que llega al país es controlado por esta gente. Son la gente de Casa, SADA, SICA, que son un sistema que es lo siguiente. Si tú estás produciendo queso, ¿ok? Y tienes 200 kilos de queso que vas a distribuir, yo les hago una pregunta como ingenieros: ¿a quién se lo distribuyes? La respuesta es al cliente que me lo compró, ¿cierto? A los clientes que me lo compraron, ¿sí o no? Pues no, señores, en Venezuela ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que meterse en un sistema que se llama SICA, que es por internet, algo parecido al CADIVI, ¿verdad? Tienes que generar una guía donde dice cuánto queso, cuántos kilos, por dónde, qué tipo de camión, la placa, el nombre del chofer, a qué hora va a salir, a qué hora va a llegar, etcétera, etcétera, como si fuéramos suecos, ¿verdad? Como para saber a qué hora vamos a salir, a qué hora vamos a llegar, por favor. Y sobre todo en nuestro sistema de vialidad, que es una maravilla, que tú dices, bueno, no vamos a tardar exactamente 35 minutos en llegar de aquí a allá. O sea, saquen ustedes la cuenta cuando se tardaron en llegar hoy, si fue exactamente lo que ustedes decidieron. Resulta ser que los señores de la Guardia Nacional
paran a los camiones en todas las alcabalas, ustedes lo deben haber visto. Y lo primero que le piden es la guía asada. En la guía asada dice, este señor va de aquí a allá y lo va a dejar en tal sitio y tal. Si por mala suerte la guía asada está abierta de 7 de la mañana a 11 de la mañana y a este señor lo pararon a las 11:15 y no ha llegado al sitio, le decomisan la carga. O lo bajan la mano, lo cual es básicamente lo mismo. ¿Ok? Es un robo. Esto ha paralizado, de hecho el sistema se cayó hace una semana y media durante 48 horas y ustedes a lo mejor no se dieron cuenta, pero durante 48 horas no hubo distribución de comidas y bienes de primera necesidad en el país, porque el sistema se cayó y entonces después tuvieron que darle lo que ellos llamaron un salvoconducto para que los camiones se movieran con un salvoconducto como en la guerra. Que tú le das un salvoconducto, no, yo tengo salvoconducto, entonces podías pasar, ¿no? Para que se movieran los camiones de primera necesidad. ¿De acuerdo? Por supuesto, esos costos, dinero, pérdida de tiempo, pérdida de eficiencia, de eficacia en nuestras cadenas de suministro. Después están los controles. Esas eran las barreras. Estos son los controles. Los controles en el mismo sitio. Tipo de controles. Bueno, nuestras amigas, las leyes. La LOTUTU, que es Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. O sea, si tú estás hablando del trabajo, ¿de quién será? O sea, yo con el nombre ya es horrible. Tú ya no puedes decirle el LOT, porque el LOT era el anterior. Esta es LOTUTU. Después, la ley de precios justos, mal llamada ley de precios justos, y un compendio de leyes que no los conocemos todos, que de alguna manera regularizan cuánto es el inventario que tú tienes que tener en tus almacenes. Porque si tienes demasiado inventario, yo puedo suponer que estás acaparando y mando unos panas de la Guardia Nacional a expropiarte todo. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto es el inventario? Bueno, miren, esto es impresionante. Esto es un poquito menos del papel toalé que tengo yo guardado en mi casa. Y seguramente, ustedes se ríen, seguramente sus padres tienen algo parecido. Entonces, aquí está un señor de la Guardia Nacional cuidando un cargamento de papel toalé que ha sido expropiado porque lo estaban acaparando. Estos son controles que nos han llevado a muchos problemas. Por ejemplo, hoy en día los centros comerciales ya no abren como antes. Ustedes se deben haber dado cuenta. ¿Por qué? Porque ya no podemos establecer los horarios que establecíamos antes. Ahora los centros comerciales tienen que cerrar cuando se termina prácticamente el primer turno. Antes podías poner un turno y medio, cosas de ese estilo. Regularizaron cuántas horas extras le tienes que hacer trabajar tú al trabajador, que eso es un derecho del tipo. Si el tipo quiere trabajar toda su vida de horas extras, que además gana casi el doble o más, dependiendo de la compañía, en una hora que en una hora normal, ¿verdad? Hoy en día esa persona no puede hacer eso, porque tiene que irse a recrear. Entonces tú te vas a recrear con una botella de ron que ronda los 1000 bolívares. O sea, no sé, mejor no. Pero tenemos otros controles. Este control. Los controles biométricos. Y aquí les voy a decir un secreto, no se lo digan a nadie. En los últimos meses he tenido muchas entrevistas con la gente del Ministerio de Alimentación, porque ellos están preocupados por una cosa que vamos a ver ahorita, que tiene que ver con el movimiento de la demanda. Una de las cosas que yo le dije al ministerio es, señores, es verdad, hemos llegado a un punto donde la demanda tiene que ser controlada, y ya van a ver por qué. ¿Cómo controlo yo la demanda? Bueno, deja que la demanda compre lo que le dé la gana, ¿verdad? La gente que puede comprar. Pero hay, señores, y eso no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos aproximadamente entre 20 y 25% de la población
que si en estos momentos no es subsidiada, se muere literalmente de hambre. Se muere de hambre. Tiene que ser subsidiada. Y eso no es solamente Venezuela. En el mundo entero hay gente que si no es subsidiada se muere de hambre. Pero volvamos a nuestro país. Entonces, mi amigo ministerio, usted lo que tiene es que identificar de la mejor manera posible las personas que deben ser subsidiadas. A esa persona ponerle un sistema biométrico y decirle, mira, yo te voy a vender la harina pan a 1 bolívar, te voy a vender la carne a 2 bolívares, etcétera, etcétera, que es lo que tú puedes pagar, porque eso es un subsidio que debe dar un país que, entre otras cosas, es rico. ¿Ok? Y deja que todos los demás compren lo que les dé la gana, pero no los productos subsidiados. Esta gente que necesita el subsidio no los va a revender, los necesita para ellos. El que lo revende es porque no lo necesita. Entonces ese señor sí tiene que ser sacado de este sistema. Entonces este control no es malo per se. Lo que está mal es que nos lo están aplicando todos. Lo que sucede es que eso no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido si yo quiero comprar 80 pastas de dientes porque me encanta cepillarme los dientes. Y me la como porque soy un fanático de eso y tal. Ese es mi problema. ¿Ok? Lo que sí tiene sentido es que si hay una persona que no se la puede comprar porque no le da el dinero, ¿verdad? Que sea identificada y que logre comprar la pasta de dientes a 1 bolívar. Perfecto. O incluso que se la regales. Perfecto, no habría ningún problema. O sea que el control per se no es malo. El otro es el control de la sed. Ustedes se imaginan a este señor si le controlaran la sed cuando fuera a comprar papel toalé allá en Washington, le dijeran cédula. Creo que él se molestaría un poco. No solo él, sino todos sus compatriotas. Porque todo el mundo tiene derecho a comprar lo que le dé la gana si tiene cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Por cierto, esto es un tips también. Este señor que está aquí, yo no sé si ustedes saben, pero él tiene que pagar todos los meses la comida y todos los bienes que él consume dentro de la Casa Blanca, él y su familia. O sea, y no es cuento. El tipo tiene que sacar de su cheque, tiene que emitir un cheque y dárselo a la gente que compra la comida y compra sus bienes, etcétera, etcétera. Porque él tiene un sueldo, él es un administrador, tiene un sueldo, y bueno, lo están poniendo en una tremenda casa y tiene que pagar ese sueldo. ¿Alguien aquí pagará algo de eso? ¿Alguien que conozcamos que tiene una cédula parecida pero con otra cara? Para que tengamos una idea de dónde están paradas ciertas cosas. Otro ingrediente somos nosotros, señores. Y aquí viene la parte fea. Nosotros somos unos consumidores, entre otras cosas, malos clientes. Somos muy malos clientes. Para nosotros mismos. Somos muy buenos clientes para quien nos está vendiendo algo. Nosotros nos hemos acostumbrado a una serie de cosas que nos han mal acostumbrado. Una es un gasto público gigantesco de decir. ¿Eso qué significa? Mucho dinero en la calle, mucho dinero en la calle. Entonces, mucho dinero en la calle, siempre tú te vas a ensuciar con algo de ese dinero. Y ese dinero, no estoy hablando de ensuciar desde el punto de vista de corrupción, estoy hablando de ensuciar desde el punto de vista que tú sientes que tienes dinero. ¿Ok? Y entonces de repente empiezas a comprar cosas que si ustedes se comparan con países parecidos a nosotros, tipo Colombia, Brasil, Chile, para no irnos muy lejos, ¿ok? Somos extremadamente suntuarios. O sea, aquí la penetración celular es del 107%. ¿Qué significa eso? Significa que todo venezolano, incluyendo los bebés que están naciendo en estos momentos, tienen 1.07 celulares. O sea, tú naces y te dan un celular. ¿No? De ese 107%, somos el segundo país después de Japón. Por cierto, el 107% está muy parecido a Francia e Italia, que son de los que tienen más penetración celular en Europa.
Pero somos el segundo país después de Japón que tiene más teléfonos inteligentes. Y los japoneses son burda de más gente que nosotros. Durante muchos años, BlackBerry, antes de que nosotros lo lleváramos a la quiebra, ¿por qué lo llevamos a la quiebra? Porque nos cambiamos a Samsung, al iPhone y tal, y BlackBerry ya no tuvo a quién vender. BlackBerry, los últimos dos modelos de BlackBerry, antes de que estuvieran mal, los lanzaron en Venezuela, porque éramos su mejor mercado. Eso es suntuarios. O sea, cuando tú ves un chamo que tiene, no sé, está en quinto grado y anda con un Samsung S6, que claro, a lo mejor lo sabe manejar mejor que su papá, pero no hay caso, ¿sabes? O sea, eso no lo ves en ningún otro país. ¿De acuerdo? Ese gasto nos ha llevado a sentirnos pobres a pesar de que no lo seamos. Fíjense. El otro día, ayer, leí una noticia que decía cómo Mike Tyson pasó de rico a pobre. Entonces dice, rico tenía 300 millones de dólares, ahorita solo tiene 2 millones. Y es pobre. Soy yo de antes, si es pobre, imagínate. Yo estoy debajo de la línea de pobreza crítica, o sea, hay una línea de pobreza crítica, hay un subsuelo y yo estoy debajo. ¿Sí? Nosotros somos Mike Tyson. Nosotros pasamos de ser suntuarios locos a ser suntuarios normales. Y nos sentimos pobres. ¿Ok? Claro, todavía está más abajo, podemos llegar más abajo, sí. Pero eso es un problema grave porque nos hemos también acostumbrado enormemente a ser subsidiados. Cuando tú dices, no puede ser, yo tengo derecho a mis dólares de Cadivi porque yo nací libre y tal, qué sé yo. Señor, usted no tiene derecho a sus dólares de Cadivi, porque los dólares de Cadivi son subsidiados. Los verdaderos dólares no son los de Cadivi. Los dólares de Cadivi son regalados. Es verdad que tú los compras. Los comprabas, perdón. De verdad tú los comprabas. Pero eran extremadamente baratos. Por eso que cuando tú ibas a Estados Unidos, o yo que iba a visitar a mi hermano que está emigrado en Madrid, yo llegaba, chemo, vamos a comprar esto, vamos a comprar ese jamón mabuco, vamos a comprar, y el otro decía, bueno, ¿qué te has creído que eres millonario? Es que era millonario. Porque con lo que yo gastaba en los dólares de Cadivi, ¿verdad? Todo me parecía extremadamente barato. Sumamente barato. Y estaba subsidiado. Claro, ¿qué nos pasó? Otra vez Mike Tyson. Nos pasaron del dólar Cadivi a nada. No, tampoco así es la idea. Pero un dólar hoy en día, ¿cuánto debería valer? Es una muy buena pregunta. Yo se la hago a todos los que yo conozco. Y al final el promedio da hoy en día de unos 100 y pico bolívares por dólar. Si lo comparas con unos amigos que se llaman Dollar Today, ¿verdad? Tú dices 100 y pico dólares. ¿Dónde? Yo los quiero. Pues después los voy a vender a 600. Fíjense cómo es nuestra mentalidad. ¿Okay? 100 y pico de dólares, bolívares por dólar, no es descabellado, tomando en cuenta la crisis en la que estamos. Somos un país, todo el mundo aquí habla de Grecia, porque Grecia son viejos, son unos tipos que están siendo subsidiados porque ellos se retiran a los 45 años y tal, qué sé yo, y nosotros, fíjate, nosotros en lo que estamos, nosotros señores no estamos produciendo nada estamos produciendo. O sea, todo lo que necesitamos lo estamos trayendo de afuera. Y con un chorro de dinero que nos entra todos los días de un petróleo, que además está en baja, con mala noticia, en lo que firma el Tratado de Irán, hay 40 millones de barriles en el Golfo Pérsico, en pleno mar,
esperando ser llevado a Europa, va a bajar el precio del petróleo fuertemente. Y eso estamos a días. ¿Ok? Y bueno, seguimos pues. O sea, que no le quiero echar la tierra al asunto. Ok, agarren esos ingredientes, mézclenlos bien, bien batiditos, ¿verdad? Hornéenlos, que es lo que estamos en estos momentos. ¿Y qué vamos a obtener? Una demanda histérica, que es lo que somos. Somos una demanda histérica, fíjense. Yo este efecto del que vamos a hablar después, se llama efecto latigazo, lo he estado estudiando desde el 2002, desde hace 13 años. Y yo digo, oye, esto es un asunto de la demanda, tenemos que calmar la demanda y tal, qué sé yo. Pero yo lo digo, pero es un asunto absolutamente humano. Y fíjense que yo lo digo, y yo le digo, señores, cálmense y tal, pero si aparece alguien por esa puerta y dice, bueno, fórmense aquí que tenemos papel toalé. O sea, yo soy el primero. Y tú dices, bueno, pero tú no me acabas de decir que tiene muchísimo papel toalé, ¿y si se acaba? No, nunca sabes. Y si después más nunca hay papel toalé, eso es una histeria colectiva. ¿Ok? Y estamos en plena histeria colectiva, estamos muy, muy histéricos. Y eso hace, si ustedes se visualizan a una persona histérica, ¿verdad? No piensa, está como en un pánico, ¿verdad? Y saben que normalmente una persona histérica, la manera de tranquilizarla, ¿cómo es? ¿Saben? Que no le importa aquí, ¿no? Para que de alguna manera se noquee y se tranquilice. ¿Ok? Eso es lo que deberíamos estar haciendo nosotros con nuestra demanda. Ahora, ¿cómo es la demanda? Un golpe aquí no es matar a la gente, como algunos piensan. Es que apareciera alguien, una autoridad del país, suficientemente reconocida como autoridad, que dijera, señores, están llegando tantos barcos a Puerto Cabello de papel toalé. Tenemos tanto inventario de papel toalé en tal sitio, tenemos tantos camiones yendo de aquí a allá con papel toalé. Ya sabemos que hay papel toalé aquí, allá, en no sé dónde, en no sé cuánto. Señores, tranquilícense, va a haber papel toalé para todo el mundo. Si eso sucede, tú te tranquilizas, por lo menos con papel toalé, lo cual es importante. Tú te tranquilizas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, hagan un ejercicio, traten de visualizar esa persona. ¿La hay? No. Uno de los flujos dentro de la cadena de suministro es la información. La información tiene que fluir. Y la información no está fluyendo porque ha sido trabada. Por ejemplo, una persona que se paró y dijo una cosa así con la harina pan fue Lorenzo Mendoza. Hizo una rueda de prensa hace unos meses y dijo, miren, estamos invirtiendo en otras líneas y tal, va a haber harina pan suficiente, no sé qué, no sé cuándo. La gente le creyó y fíjense que la presión sobre la harina pan ha disminuido, ¿ok? Pero no hay mucho Lorenzo Mendoza. En un país normal, no, si hace 10 o 20, no pensé 5, me estás jugando que bueno, aquí es demasiado rápido, demasiado rápido. Desde un país normal, quien hace eso es el presidente de la República. Nosotros hemos perdido ese chance. Porque el presidente de la República se para a decir eso y es cuando más vamos a salir a comprar papel toalé. Resultado, un efecto latigazo. ¿Qué es un efecto latigazo? Un impulso de demanda. ¿Qué es un impulso de demanda? Un impulso es una fuerza grande en un tiempo pequeño. O sea, no va a haber más azúcar. Salimos todos a comprar azúcar. O sea, los diabéticos salen a comprar azúcar. Y la demanda del azúcar pasa de ser X a ser 100X en cuestión de días. Ninguna cadena de suministro, ninguna malla de suministro aguanta eso. A eso lo llamamos un efecto latigazo. Esto es mucho más complejo, que no es el caso de esta conferencia, pero es unos estudios que se están haciendo desde principios del siglo, que empezaron en Estados Unidos,
Y mi equipo de aquí, de Estados Unidos, lo estamos estudiando en Venezuela, el efecto latigazo en Venezuela desde el 2002. ¿Qué sucede con el efecto latigazo? Cuando salimos todos a comprar azúcar, azúcar no hay. Mientras menos azúcar haya, más nos histerizamos. Mientras más nos histerizamos, menos azúcar hay y más nos histerizamos. A eso se llama un movimiento resonante. ¿Y saben qué hace la resonancia? Muchos de ustedes saben, destruye estructuras. Ese puente que ustedes ven en los años 30 se destruyó por efecto de la resonancia de un viento. La resonancia en las cadenas de suministro las destruye. Y es lo que nos está sucediendo desde hace un par de años para acá. ¿Qué sucede con la destrucción en las cadenas de suministro o su deformación? Que deforma o rompe la malla de abastecimiento. Cuando la malla de abastecimiento se rompe es cuando no hay que comprar y aparece la informalidad y el contrabando. O sea, los señores revendedores, lo que llamamos bachaqueros, ¿verdad? Que por cierto, eso fue acuñado en Zulia, pero era para los que contrabandeaban gasolina. Hoy en día es para todo el mundo. Yo tengo un tío que es bachaquero. Y el contrabando de extracción, ¿verdad? Que cuando hay algo, lo saco porque por Cúcuta esto me puede hacer millonario literalmente. Y millonario en dólares. Porque vendo una cosa 100 veces lo que la compré en dólares. ¿Ok? Y ahí es donde se forman también incertidumbre enorme, una incertidumbre gigante, ¿verdad? Y unos mercados fantasmas como esto. Esto que yo estoy diciendo es cierto. Lo que ustedes ven aquí, que piensen que está ya desactualizado, lo que ustedes ven aquí es un muy pequeño mercado transaccional en Cúcuta, ¿ok? Que está hecho entre 2 o 3 personas, un poquito más, y que dicen, te vendo $10, bueno, te lo compro a 600, listo, ponlo ahí en dólar puro. Eso es un porcentaje ínfimo de lo que se está moviendo en el país, y además hecho por contrabandistas. O sea, estamos todos en manos de Jack Sparrow. ¿Por qué? ¿Dónde falla? ¿Quién falla? Falla, señores, el sistema de información del Estado, que en vez de decir, oye, ese no es el dólar, ese es el de los contrabandistas, etcétera, etcétera, el dólar, se lo voy a publicar yo hora a hora en el Banco Central, aquí está, y esto es lo que estamos vendiendo, ¿verdad? No dice nada, mete la cabeza debajo de la tierra como un avestruz, ¿verdad? Y espera que nosotros hagamos lo nuestro. Entonces, cualquier señora en el capital decide mandar un tweet y dice, acabo de comprar unos dólares a 800. Dice, dólar today, 800. Y el señor que te vende a ti el carro, ¿verdad? Como supuestamente ya se cotiza en dólares, como el dólar está en 800, antes estaba en 4 millones, ahorita está en 7 millones. Y el seguro te llama y te dice, mira, tú sabes que tu camioneta está asegurada a 1,5 millones. Si te la roban hoy, te vas a comprar la mitad de un flu. Entonces te la vamos a asegurar a 8 millones. Bueno, está bien, porque si me la roban, a lo mejor me compro un Cherry y tal, qué sé yo. Y entonces el tipo dice, sí, está bien, pero la cuota del seguro es nada más y nada menos que 15.000 bolívares al mes. Ah, está bien. Mi camioneta costó 70.000. Eso es lo que está sucediendo hoy. Y ahí es donde está el problema. El problema, señores, es de todos nosotros y de un Estado ineficaz e ineficiente. Y ¿se acuerdan que les dije? El Estado somos todos nosotros. Fíjense que no acabo de hablar de gobierno, acabo de hablar de Estado. O sea, todos tenemos responsabilidad de lo que nos está sucediendo, absolutamente todos. Y por supuesto, la mega inflación. No le quise poner hiper porque da susto, pero 600 y pico es una mega hiperinflación. No se asusten. Cuando Alan García en Perú, la inflación llegó a ser 2.250.000% al año. Todo estamos en Perú.
Sí, faltan 4 veces. A este ritmo le vamos a ir. Solución rápida para que no se sientan mal cuando le digan que hay que quedarse. Esto se soluciona rápido. O como decimos los ingenieros, cholo. ¿Cómo lo solucionamos? Señores, no le tengan miedo. Quiten los controles. No le tengan miedo a eso. No le hagan caso a Turis. Y Turis no sabe nada de esto. Y Turis dijo, si quitan los controles nos tumban. Bueno, lo vamos a tumbar igual, pero no, o sea, váyanse con la cabeza arriba. Quiten los controles. Si se quitan los controles, vamos a tener un golpe fuerte, o sea, una especie de rebote fuerte, ¿verdad? Pero después nos vamos a empezar poco a poco a tranquilizar. Porque al quitar los controles, de repente te pueden subir el sueldo. Es verdad que eso es inflacionario. Pero también al quitar los controles el dólar va a bajar. Un loco que esté comprando dólares a 800 pudiera verse en quitar los controles, verse que mañana esos mismos dólares valen 200. ¿Ok? Quizás una de las cosas por las que no quitan los controles es que hay un poco de gente comiendo de ese asunto. ¿De acuerdo? Pero hay que quitar todos los controles. Hay que liberar la oferta y la demanda. Hay que dejarlos libres. ¿Me sigue haciendo trampa? Hay que dejarlos libres. O sea, tenemos que comprar, vender lo que nos dé la gana. Eso es lo que tenemos que hacer, más nada. Tenemos que eso va a relajar las tensiones en las cadenas de suministro y obviamente en la malla de abastecimiento que se va a volver a reconformar, ¿verdad? No vamos a tener escasez, no vamos a tener, vamos a tener un mercado, no vamos a tener que se miren, qué bello esto. Así eran nuestros automercados. Miren, qué maravilla. Es más, yo comí un kiwi. Todo esto es subsidiado. Los kiwis vienen de Nueva Zelanda y nosotros los compramos más barato que en Nueva Zelanda. Bueno, pero eran ricos. Yo quiero kiwi otra vez, no tan caros. Y obviamente solo un segundo. Y obviamente las divisas. Hay que descontrolar. Eso va a amortiguar el efecto latigazo. ¿Se acuerdan que eso iba para arriba? Esto va a ir para abajo. Esto se lo garantizo. Se lo he garantizado a los ministros. Ellos me han votado su oficina. La demanda se va a tranquilizar. Vamos a parecer neoyorquinos. Esos son unos neoyorquinos felices y tranquilos. Se va a formalizar la economía. La gente va a dejar de bachaquear, va a tener que buscar trabajo en las fábricas, en los comercios, en los negocios, etc. Y va a haber gente para trabajar. Vamos a disminuir la inflación, la escasez y las cosas. Y ya con eso, todos vamos a ser felices. No me dejaron mucho tiempo, la señorita me tenía controlado. Este es mi blog. Yo escribo todo esto que les acabo de decir con muchos detalles en el blog. Y ahí están también cada vez más trabajos de lo que hemos hecho en los últimos 13 años. Y hay toda una serie que hemos empezado hace como un mes que se llama Soluciones para una Venezuela post-apocalíptica. ¿Qué debemos hacer desde el punto de vista logístico para que seamos un país como éramos antes? No cosas extrañas, como éramos nosotros antes. Bueno, le damos un fuerte aplauso al ingeniero. Vamos a dar espacio a la ronda de preguntas. Si alguno tiene una pregunta, las chicas del protocolo le harán llegar el micrófono. Daniela de Lima, UNESCO 40. Dos cositas. Quería saber qué tanto afecta la regulación de los productos en la escasez y la diferencia entre un producto regulado y uno subsidiado. Perdón, ¿qué tanto afecta la regulación de los productos? Ah, ok. Obviamente, fíjense, cuando yo digo control, estoy hablando de, ese es uno de los controles básicos. O
sea, regular los productos, una cosa que se sabe ya desde hace tiempo, que eso no, o sea, cuando tú regulas el producto, es que dices, si yo regulo el producto no hay inflación. Eso ya se sabe que eso no es así, y Venezuela lo ha comprobado con el mundial, que ya no es así. Entonces, regular los productos, lo único que genera es la informalidad de la que estábamos hablando. Y además, como tú los regulas, tú siempre estás a la saga de lo que deberían valer. Como tú estás a la saga de lo que deberían valer, o sea, el precio está a la saga, el producto siempre produce pérdidas, destruye la cadena de suministro y al final el producto más caro es el que no tienes. Y entonces lo tendrás todo lo regulado que tú quieras, pero no lo tienes. Un señor que lo compra regulado porque tiene acceso de alguna manera, ¿verdad? Te lo revende 300 veces más caro de lo que debería ser. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero por cada kilo de harina pan, a un bachaquero le entra 150 veces más dinero que a Lorenzo Mendoza. O sea, y Lorenzo Mendoza es millonario. O sea, esto es bueno, porque algún día vamos a tener miles de millonarios en el país a fuerza de bachaquear. Pero eso es un chiste, porque es extremadamente malo. Y eso genera la mega inflación que tenemos. Los no regulados son los que no tienen problemas. Y al final del día tú los puedes comprar. Y quien no lo puede comprar tiene que ser subsidiado, que fue lo que dije al principio. Ese es todo el rollo. Quita ese control. Subsidia a quien tienes que subsidiar y deja que todos los demás compren lo que quieran. Comprarás 400 kilos de harina pan. Chévere. El día que se te echan a perder, tú dices, habré botado los reales. Más nunca compras 400 kilos de harina pan. Y compras el que necesitas.